Hoy quiero llevarte a un lugar concreto del mapa, a un tiempo muy antiguo y a una cueva que desde entonces ya nunca más volvió a ser una simple cueva. Estamos en el promontorio del Gargano, en Apulia, al sur de Italia, cerca de la ciudad de Siponto, en los años 490, 492 y 493 después de Cristo. Ahí, sobre una montaña dura azotada por el viento, comenzó una historia que la Iglesia ha conservado durante siglos. Las primeras apariciones de San Miguel Arcángel en Occidente, en una cueva que hoy es el santuario de Monte de San Angelo, la llamada Basílica Celestial. En ese entonces era una época muy difícil. El Imperio Romano de Occidente se había derrumbado. Los pueblos bárbaros entraban y salían por Italia. Había guerras, saqueos, inestabilidad. Y la ciudad de Siponto vivía entre el miedo a los invasores y las enfermedades que se llevaban a las personas de la noche a la mañana. Y en medio de todo esto, el obispo Lorenzo Majorano, o Laurencio de Siponto, trata de sostener la fe de su pueblo, de mantener viva la esperanza cuando todo alrededor parece temblar. Y aquí es que comienza la primera parte de la historia, con la aparición del toro, como se le llama según la tradición, porque un terrateniente muy rico, que algunas fuentes se llaman Gargano y otras Elvio Emanuele, tenía un ganado enorme, porque era terrateniente, y un toro favorito, su toro favorito, el más fuerte, el más valioso, casi el orgullo de su hacienda. Pero un día, ese toro desapareció. Lo buscó por todas partes con sus empleados. Revisaron montes, llanuras, caminos y nada. El toro había desaparecido. Después de mucho buscar, lo encontró al fin, en la entrada de una cueva perdida en la montaña, de rodillas, como si estuviera adorando algo invisible. El dueño, hombre de mucho carácter, lleno de rabia y desconcierto, intentó sacarlo. Pero el animal no se movió. Entonces, en un gesto de furia, tomó su arco, preparó una flecha envenenada y se la disparó. Pero la flecha no hizo lo que las leyes de la física dicen que debería haber hecho. No fue hacia adelante. En pleno vuelo, se desvió, giró y volvió contra él, hiriéndolo en una pierna. Imagínate ese momento, el toro intacto, el hombre herido, la cueva oscura detrás y todos los presentes con el corazón encogido, sintiendo que allí había algo que no entendían. Y este hecho tan extraño llega inmediatamente a oídos del obispo Lorenzo. El obispo, en lugar de descartar el suceso como un accidente, sintió que había un mensaje allí. Ordenó entonces 3 días de ayuno y oración para toda la ciudad. Le pidió a todos que se humillaran, que buscaran la voluntad de Dios, que pidieran luz para entender qué era lo que estaba pasando. Al final de esos 3 días, cuando el pueblo ya había ayunado, había rezado y había reconocido su pequeñez, sucedió lo que cambiaría para siempre la historia de ese lugar. San Miguel Arcángel se apareció al obispo. Se apareció no en la cueva todavía, sino en una visión, en un sueño. Le dijo: yo soy Miguel, el Arcángel, el que está siempre en la presencia de Dios, y he elegido esta cueva como lugar sagrado para mí. Aquí serán perdonados los pecados de los hombres y serán escuchadas sus oraciones. Miguel dejó claro que esa cueva, en la que antes se ofrecía culto pagano, ya no sería jamás un lugar de oscuridad, y a partir de ese momento era su santuario. La gente, sin embargo, sintió miedo de bajar. No era cualquier cosa entrar a un lugar donde un arcángel había puesto su huella espiritual. El obispo prudente tardó en actuar. Y la historia no termina ahí. Todo lo contrario, apenas comienza. Pasaron los años y llegó un nuevo peligro, lo que la tradición llama la aparición de la victoria. Pueblos enemigos se prepararon para atacar. Los habitantes de Siponto y sus aliados de Benevento sienten que humanamente no tienen fuerza suficiente para resistir. Y de nuevo el obispo convoca oración y ayuno por 3 días y pidió la ayuda de San Miguel Arcángel. La noche antes de la batalla, San Miguel vuelve a manifestarse. Promete la victoria, pero no una victoria cualquiera,
sino una en la que quedará claro que el combate pertenecía a Dios. Y al amanecer, cuando los enemigos suben confiados, se desató sobre el monte una tormenta terrible, relámpagos, truenos, rayos que caen sobre el ejército invasor. Y las crónicas cuentan que más de 600 fueron alcanzados y que el resto aterrorizado huyó del lugar. El pueblo de Ciponto y sus aliados vencen, pero no por su propia fuerza, sino por la intervención del arcángel guerrero, el que combate por el pueblo de Dios. Y en memoria de esta intervención, la iglesia local fija una fiesta el 8 de mayo, que con el tiempo se extendió por toda la cristiandad como fiesta de la aparición de San Miguel Arcángel. Después de esa victoria, el obispo ya no pudo seguir dudando. Entendió que esa cueva no podía seguir desocupada y pidió consejo al Papa Gelasio I, que gobernó la iglesia en Roma entre los años 492 y 496, y el Papa le indicó que debía ocuparla y consagrarla como iglesia. El obispo organizó entonces una gran procesión hacia el monte, con el pueblo, con clero, cantos, cirios, todo preparado para un rito solemne de consagración. Pero el arcángel Miguel aún tenía una palabra más que decir, y esta es la que se conoce como la aparición de la dedicación en el año 493, porque antes de entrar a la cueva para consagrarla, San Miguel se apareció por tercera vez al obispo Lorenzo y le dice algo que ha hecho único a este santuario en toda la iglesia, porque ya no era tarea del obispo consagrar aquella cueva, porque él mismo, el arcángel Miguel, la ha consagrado con su presencia. Así fue como le dijo. Es decir, es la única iglesia en el mundo que, según la tradición, no ha sido consagrada por manos humanas, sino por un arcángel. Por eso hasta hoy se le llama la Basílica Celestial. Cuando el obispo y el pueblo finalmente entraron a la cueva, no encontraron un hueco vacío y frío, sino un espacio preparado. Ya había un altar dispuesto, cubierto con un paño, y en la roca, signos que la tradición interpreta como la huella del pie del arcángel. Cerca del altar, el agua que se filtraba desde la roca cae gota a gota en un pequeño recipiente, y esa agua bebida con fe se vuelve instrumento de sanación para muchos enfermos. Desde entonces, la gente acude no solo por curiosidad, sino por fe, buscando perdón, protección y milagros físicos y espirituales. Con el paso de los siglos, la cueva se convirtió en el santuario de San Miguel Arcángel más antiguo de Occidente y es uno de los grandes centros de peregrinación de Europa. Recorren ese camino papas, reyes, emperadores y santos. San Francisco de Asís, por ejemplo, llegó hasta allí, pero se sintió tan pequeño ante la santidad del lugar que ni siquiera se atrevió a entrar a la gruta. Se quedó en la entrada, se postró, besó el suelo y, según la tradición, marcó una cruz en forma de tao en una piedra, como señal de humildad y adoración. Más tarde, santos como Tomás Aquino, Brígida de Suecia y ya en tiempos modernos el Padre Pío, sintieron una profunda devoción a este lugar. El mismo Padre Pío enviaba penitentes atormentados a hacer peregrinación hasta la cueva de San Miguel Arcángel, y muchos volvían con testimonios de liberación y paz. Pero la historia de los milagros en Gargano no se quedó solo en los primeros siglos, porque muchos siglos después, en 1656, una peste terrible asoló el sur de Italia. Las ciudades se vacían, la gente muere en masa y el miedo se respiraba en el aire. El arzobispo Giovanni Alfonso Pucinelli, pastor de esa región, se sintió impotente ante tanto dolor humano e hizo lo mismo que hicieron sus antepasados. Convocó oración y ayuno y se volcó a pedirle ayuda a San Miguel Arcángel. Colocó incluso una súplica escrita en las manos de la imagen del arcángel, pidiendo protección para su pueblo. Tras 3 días de súplica intensa, en la madrugada del 22 de septiembre, San Miguel Arcángel se le aparece. No viene con espada desenvainada para una batalla visible, sino con instrucciones muy concretas para una batalla invisible contra la peste. Le dice que tome piedras de la gruta, que las bendiga, que trace sobre ellas la cruz y el nombre de Miguel,
y que las distribuya como signo de su protección. Promete que quienes reciban esas piedras con fe, las conserven con devoción y oren, serán preservados de la epidemia. El arzobispo obedece y lo que sucede después queda grabado en la memoria de la región. La peste se detiene, Gargano queda protegido y muchos que recibieron esas piedras, las llamadas piedras de San Miguel, dan testimonio de haber sido librados de esta enfermedad. En agradecimiento, el mismo arzobispo mandó levantar un monumento en el pueblo, con una inscripción que todavía se puede leer en la actualidad, donde se llama San Miguel, príncipe de los ángeles, vencedor de la peste y patrono y guardián. Y desde entonces, las piedras de la gruta de Monte San Angelo se vuelven un sacramental muy querido, un signo físico de la protección espiritual de San Miguel para los hogares que lo invocan con fe. A lo largo del tiempo, la Iglesia ha confirmado la importancia de este santuario no solo con la devoción popular, sino también con signos concretos. Se le reconoce como Basílica Menor y en 1997 se le concedió al lugar el perdón angélico, un don de indulgencia plenaria para los peregrinos que, cumpliendo las condiciones habituales, visitan la Basílica Celestial con espíritu de conversión y oración. Es decir, no solo es un lugar de memoria y de historia, sino un lugar donde la Iglesia afirma que la misericordia de Dios se derrama hoy de modo especial sobre quienes se acercan a través de la intercesión de San Miguel Arcángel. En nuestros días, el santuario de Monte San Angelo sigue vivo, forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es visitado por cientos de miles de peregrinos cada año. Allí se siguen celebrando procesiones y fiestas solemnes el 8 de mayo, recordando la intervención victoriosa del Arcángel, y el 29 de septiembre en su fiesta litúrgica como príncipe de los ejércitos celestiales. El lugar entero respira la fe de generaciones. Las escaleras que bajan a la cueva, las paredes de piedra, el altar, la estatua de San Miguel, que recuerdan que en ese punto pequeño del mundo, el cielo tocó la tierra de un modo especial. Y cuando hablamos de estas apariciones y las contamos, no estamos hablando de cuentos para asustar ni de leyendas vacías. Hablamos de una tradición que la Iglesia ha conservado durante más de 1500 años, recogida en textos como el libro de apariciones de San Miguel y en la vida de santos y peregrinos que han pasado por esa cueva y han salido cambiados. Y hoy, mientras tú me escuchas, puedes hacer algo muy sencillo. Imaginar esa cueva, ese toro de rodillas, esa flecha que se devuelve, ese obispo temblando ante el mensaje del arcángel, la tormenta desatada contra los enemigos, el altar ya preparado, el agua que cura, las piedras que libran de la peste, los pasos de San Francisco de Asís detenido en la entrada, el consejo de Padre Pío enviando almas hacia ese lugar. Y en medio de todo eso, puedes decir desde lo más profundo de tu corazón: San Miguel Arcángel glorioso, príncipe de los ejércitos celestiales, defiéndeme en mi batalla de hoy. Haz de mi casa una pequeña extensión de esa cueva consagrada, que donde yo vivo también se abran las rocas de mi historia, para que allí sean perdonados mis pecados y escuchadas todas mis oraciones, porque la historia de Monte Gargano no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación a dejar que también en tu vida San Miguel Arcángel glorioso aparezca. Amén.